Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Damos el parte, como todos los días martes, sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires respecto al COVID-19. Y antes de comenzar con los datos, queríamos transmitir la enorme preocupación, la gran preocupación de todo el gobierno y particularmente de los que estamos en el área de salud, por la dimensión casi explosiva que están teniendo en estos momentos la confirmación de nuevos casos, en una situación que realmente no habíamos visto hasta ahora y que en esta progresión tan explosiva que tiene la cantidad de nuevos casos pone en serio riesgo la capacidad de respuesta del sistema, no solamente a la internación. Si uno mira las camas, vamos a ver dentro de un rato, pareciera que la situación no está tan problemática, pero es la velocidad con que se instala y la velocidad con que se requieren los servicios en un estrecho periodo de tiempo, la cantidad de gente que llega para internarse, que hay que trasladar, que hay que derivar, es realmente preocupante. Es decir, que hay un aumento muy fuerte de los casos, como es de público conocimiento, pero ya empieza a impactar fuertemente sobre el sistema y además sobre todos los otros aspectos, como es la parte diagnóstica. ¿Sí? A la velocidad de presentación de nuevos casos pueden llegar a entrar en crisis el sistema de diagnóstico y también el sistema de seguimiento, porque es imposible cuando entra tanta y tanta cantidad de gente en un mismo momento establecer rápidamente los sistemas de seguimiento, de aislamiento de pacientes, de seguimiento en su domicilio, eventualmente cuando tienen que internarse. Así que, antes de dar los datos, queríamos decir fuertemente, manifestar fuertemente esta preocupación, que es además preocupación de todos los ministros de salud del país, particularmente de los centros urbanos más poblados, y decirles que obviamente hoy vamos a anunciar, el jefe de gabinete va a anunciar algunas medidas, pero que básicamente si miramos la región y si miramos lo que ya está sucediendo acá, necesitamos realmente un altísimo compromiso de la ciudadanía para cumplir los protocolos y para cumplir todo aquello que hoy se va a indicar y de decirles y manifestarles que en cierta manera cuidar lo que tenemos depende de todos nosotros. Es decir, si todos nosotros, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de nuestra provincia no cumplimos estrictamente con lo que tenemos que hacer, básicamente con los cuidados, entonces no podremos mantener todas las actividades que habíamos logrado abrir. Dicho esto, pasamos a ver los números de esta semana para un poco constatar todo lo que venimos diciendo. Si tenemos la primera diapositiva, no está. Bueno, ahí está. Vemos allí los casos confirmados y la tasa de incidencia. En la zona AMBA estamos con una incidencia ya de 5.500 casos cada 100.000 habitantes, en el interior provincial 5.600, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8.324, en el conjunto provincial 5.527. Llevamos 969.665 casos en la provincia de Buenos Aires y allí están 27.989 fallecidos. La próxima. En cuanto a la mortalidad y la letalidad, estos son los números. Seguimos constatando una letalidad más o menos estable. Ustedes recuerdan que la letalidad mide la cantidad de fallecidos por cantidad de casos y estamos en esos números, de 2,99 en el AMBA, 2,56 en el interior provincial, en la Ciudad Autónoma 2,80, en la provincia en su conjunto 2,89, como se verá, números bastante parejos. La siguiente. Aquí cuando ya vemos la progresión de las tasas de incidencias acumuladas, es decir, de la cantidad de casos que se van acumulando en la provincia entre diciembre, enero, febrero y marzo, podemos observar cómo habíamos tenido mapas más claros hacia diciembre,
en enero y febrero, ustedes recuerdan que tuvimos esa subida, luego bajó un poco, pero ahora el mapa empieza a pintarse cada vez de colores más oscuros. Y esto lo estamos viendo en toda la provincia, particularmente en los grandes conglomerados, en donde vemos que están aumentando muchísimo los casos, pero también en el interior provincial. Y se puede ver más claramente en este cuadro, ¿no? La cantidad de promedio de casos diarios semanales. Si el promedio de casos diarios semanales, de casos confirmados de COVID, fíjense cómo habíamos llegado a un valle de 1.365 para el 7 de diciembre. Recuerden que tuvimos esas tres subidas esa subida rápida de 3 semanas, que llegamos a 4.500 casos en la provincia, y luego empezamos un proceso de descenso. En las últimas 3 semanas, después de ver una semana donde dejó de descender y prácticamente salió empatado, que fue entre la semana del 22 de febrero y la del 1 de marzo, luego tenemos consecutivas subidas y subidas explosivas, sobre todo en esta última semana, en donde llegamos, como vamos a ver en la próxima diapositiva, esto compara lo que pasó los últimos 5 lunes, 5 martes, 5 miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Fíjense lo que pasó el viernes, el sábado y el domingo de la semana anterior. Aumentos del 160% el viernes, 167% el sábado y 215% el domingo. Es decir, esto es lo que recién les decía. De golpe empiezan a entrar una enorme cantidad de casos. Y si esto sigue con esta progresión, es lo que les comentaba hace un rato, en esta progresión se puede poner rápidamente en jaque todos los sistemas sanitarios del país, todos, aún con todo el esfuerzo que hemos hecho y el esfuerzo que vamos a continuar haciendo por ampliar todo el tiempo la capacidad de camas, la capacidad de respuesta, los testeos, los programas Detectar, los ETEC. También quiero mencionar acá la importancia estratégica que quizá ahora vamos a valorar en su verdadera dimensión de haber protegido al personal de salud como una herramienta estratégica. Imagínense esta situación con médicos, enfermeros, enfermándose a cada rato y en cantidades con esta proporción, porque esta proporcionalidad que pasa en la población general se daría también en el personal de salud. Imagínense, imagínense lo que pasaría, ¿no? Si no tuviéramos quién atendiera los ETEC para controlar los aislamientos, quiénes vacunaran para continuar con la herramienta más estratégica que tenemos en este momento, que es la vacunación. Digo revalorizar fuertemente porque también fuimos criticados por vacunar a personal de salud porque era joven. No importa que sea joven o no joven, hay que protegerlo por su exposición, hay que protegerlo porque cuando la gente se va a atender a los centros de salud pueden ser contagiados por el personal de salud y hay que protegerlos para que no se nos caiga la principal herramienta para dar respuesta a la pandemia. Fíjense el cuadro próximo, la incidencia de los casos promedio semanal. En el A, provincia de Buenos Aires, AMBA, que es el amarillo, el interior, y Cava, que es el amarillo, y el interior. Fíjense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cómo está elevando, todo se está elevando, pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un ritmo muy grande que, como sabemos, después termina impactando en el primer cordón, en el segundo cordón, en el tercer cordón. Esto ya lo aprendimos, fue la lección del año pasado, pero con la diferencia que este año estamos empezando desde un nivel alto de casos de contagios. Y con la diferencia, además, que están circulando ya algunas variantes nuevas que hasta ahora parece no ser la causa de esto, de este aumento de casos. Imagínense si esto es sin la cepa Manaus, porque todavía está, aparentemente, por los estudios que se han realizado, circulando comunitariamente, pero poco, muy poco. Imagínense si se instalan estas cepas que son mucho más contagiosas, que tienen una velocidad de contagio mucho más grande. Es decir, estamos ante un escenario complicado. Y fíjense este indicador, la cantidad de gente que llama al 148 con sintomatología compatible con COVID. Fíjense, esto está tomado cada 3 días.
y cómo venía con un ascenso desde el día 13 de este mes, pero desde el día 22 es una curva ascendente explosiva, casi vertical, que está en línea con todo lo que venimos diciendo. La ocupación, bueno, este indicador en realidad es un mapa en donde vemos la densidad de llamadas en los distintos barrios y zonas del AMBA, en donde ya vemos que hay zonas pintadas de colores casi rojos, anaranjados intensos o anaranjados, que están indicando una altísima tasa de concentración de llamados de personas. Y también lo vemos en las consultas en nuestros centros de salud, las consultas con gente con esta sintomatología. La siguiente. Y aquí vemos lo que les decía recién. Uno ve esta foto y dice, bueno, tenemos todavía un 39% de camas libres en las terapias intensivas del AMBA y un 41%, un poquito más, en las camas de terapia intensiva del interior. Pero fíjense que hace escasamente 3 semanas teníamos 570 pacientes internados por COVID y ahora tenemos en el AMBA 670. Es decir, en estos días ha aumentado la cantidad de pacientes de COVID, internados por COVID, 100 camas, en un momento en donde vemos que esto empieza a ser explosivo. Por supuesto que es un dato que seguiremos día a día, pero es muy preocupante ya ver cómo empieza a impactar esa cantidad de casos en el sistema sanitario. Habida cuenta que los últimos 4 o 5 días estamos observando que hay una explosión que es la que se va a estar manifestando en demanda de camas de terapia intensiva pronto. Así que, producto del enorme esfuerzo que se hizo de ampliación de camas, todavía tenemos esta capacidad de respuesta. 61,23 de ocupación en el AMBA y 38,16 en el interior. Pero esto se puede volatilizar rápidamente, si no tomamos conciencia. Por supuesto que tenemos el tema de la vacunación. Obviamente que nos hubiese sido preferible que la segunda ola que todo el mundo decía, y realmente es así, con el frío iba a ser imposible de evitar, hubiese sido deseable que esto ocurriera dentro de un mes o 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, este aumento ya de comienzo de la segunda ola. ¿Por qué? Porque en ese periodo nosotros íbamos a tener vacunados ya un altísimo porcentaje de las poblaciones de riesgo, y de lo que se trata en esta etapa es bajar la internación y la mortalidad. Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, pero más que nunca, decirles que no es que estamos viendo que se va a poder vacunar, entonces estamos más cerca de la solución. Estamos vacunando. Esta semana vamos a estar cerrando arriba de 270.000 dosis en la provincia de Buenos Aires, con una perspectiva de duplicación o casi duplicación para la semana que viene, porque nos están llegando las vacunas. Ayer estábamos en un centro de vacunación y les explicábamos, como les explican muy bien todos los que están atendiendo allí, el personal que está atendiendo, pero les explicábamos con el gobernador a las personas mayores de 70 años, por favor, váyanse de acá con su vacuna puesta, pero cuídense mucho, sobre todo estas próximas 3 semanas, porque no tienen anticuerpos todavía. No vaya a ser que nos pase lo de Chile, que vacuna, como una vacuna diferente, ¿cierto? Pero vacuna muchísimo, pero la gente se va y a los 2 o 3 días se enferma, entonces esa vacuna no va a ser efectiva. Sería una picardía enorme, semejante esfuerzo, estar ya vacunando y que nos enfermáramos. Entonces, a cuidarse mucho, a cuidar a nuestros adultos mayores, a cuidar a nuestros seres queridos que se pueden enfermar, a cuidarnos y a vacunar. Pero no va a servir mucho acelerar mucho la vacunación, sino si en este mes y medio, 2 meses, por lo menos nos extremamos muchísimo los cuidados. Es casi un llamado, no sé si decirlo desesperado, pero un llamado a la conciencia de que cuidemos, estamos vacunando, ya estamos cerca. Tenemos esta cantidad de dosis aplicadas
de primer componente, segundo componente, 1.446.000, 1.185.000 y 261.000 del segundo componente. Como ustedes saben, la estrategia epidemiológica avalada por todos los ministros de salud de las provincias argentinas, sin excepción, y por unanimidad, y por la Comisión Nacional de Inmunizaciones y por la ANMAT, es aplicar como estrategia epidemiológica una dosis, porque con eso bajamos enormemente la internación y la mortalidad. Ese es el desafío en estos momentos. Estamos vacunando a mayores de 60, privilegiadamente mayores de 70 años en estos momentos, y esos son los grupos priorizados que vamos a seguir vacunando. Obviamente las vacunas que están llegando ahora, sobre todo la Sinopharm, que ha sido aprobada para mayores de 60 años, van a ir integralmente a los grupos mayores de 70 y luego de 60 cuando vayamos completando a los mayores de 70. Seguí con la otra. Y estos es los números que tenemos de aplicaciones según los diferentes grupos de riesgo. Personal de salud, docentes y auxiliares. Recuerden que se vacunó además muchos docentes y auxiliares de las escuelas porque la vacuna era hasta 60 y se aprovechó para vacunar otros grupos poblacionales priorizados, ¿no? Como fuerza de seguridad, docentes, etc. Para concluir, bueno, queríamos mostrarle también, esta diapositiva, cómo fue descendiendo la cantidad de casos confirmados en el personal de salud a partir de la vacunación y también casi desapareciendo la internación del personal de salud en esos últimos tiempos. Porque, como vimos, y también esto es positivo, que está sucediendo en Estados Unidos, en Brasil, en Israel, o en la misma Inglaterra, a partir de la vacunación masiva se viene observando una caída muy fuerte de las internaciones, incluso de los casos, pero sobre todo de las internaciones y la mortalidad. Ayer fue un día en donde en Gran Bretaña, aún habiendo muchos casos, no hubo muertos. Y estos son los distintos lugares donde estamos vacunando: 167 hospitales, 231 postas en universidades, polideportivos, clubes, estadios, hipódromo de La Plata, etcétera. 48 puntos IOMA y en geriátricos. No sé si hay alguna más, es la última. Decirles por último, antes de dejarlo al jefe de gabinete, una vez más, está en nosotros lograr que este invierno sea un invierno diferente, donde quizá y seguramente vamos a tener más casos en esta segunda ola, pero está en nuestras manos lograr, y ya lo estamos haciendo, que si vacunamos, la mortalidad y la internación bajen. Está en nuestras manos. Es lo que le pedimos a la ciudadanía de toda la provincia de Buenos Aires, que tan bien nos ha acompañado hasta ahora en esta crisis, que redoble los esfuerzos en esta etapa final. Si hacemos las cosas bien, podría ser el camino hacia la etapa final, pero está en nuestras manos. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy, tal como hacemos todas las semanas, me quería referir a varias cuestiones en este marco y teniendo en cuenta la situación que nos preocupa muchísimo, que acaba de presentar el ministro Goyan, con este aumento explosivo, como lo definió el ministro, de casos en los últimos días, particularmente a partir del viernes pasado, en donde empezaron a aumentar los casos, a multiplicarse en más del 100%, casi en un 200% respecto de los mismos días de la semana anterior, cosa que obviamente nos tiene preocupados y fundamentalmente ocupados en tomar las medidas necesarias para poder por lo menos disminuir el ritmo de crecimiento de los contagios. En primer lugar, como decía recién, como todas las semanas, me quiero referir al sistema de fases con el que venimos trabajando en la provincia desde el día 10 de junio y con el que vamos a seguir trabajando durante todo este tiempo. En la actualidad tenemos habilitadas solamente 2 fases, las fases menos restrictivas, digámoslo por la negativa, las fases menos restrictivas, que son la fase 4 y la fase 5. En la fase 4 hoy tenemos 110 municipios y en la fase 5 tenemos 25 municipios. Solamente se han
realizado 2 modificaciones en el día de ayer. Hemos hablado con los intendentes de cada uno de esos distritos. Carmen de Areco y San Cayetano pasan de fase 5 a fase 4 por un lado, y el distrito de Rauch es el único que pasa de fase 4 a fase 5. Hasta el día de hoy estar en fase 4 o fase 5 era una cuestión puramente estadística del parámetro que habíamos establecido de 10 casos cada 100.000 habitantes por semana, 10 nuevos casos cada 100.000 habitantes por semana en las últimas 2 semanas. Ese era el parámetro que teníamos. Si eran más de 10 casos, estaban en fase 4, si eran menos de 10 casos, estaban en fase 5. A partir de hoy, y de acuerdo con lo que voy a comentar a continuación, va a haber una diferencia. Va a haber algunas restricciones adicionales para los distritos que están en fase 4. Pero antes de eso quería referirme a un segundo punto que tiene que ver con la adopción por parte de la provincia de Buenos Aires de una de las medidas que se tomaron el día domingo, si mal no recuerdo, por parte del Gobierno Nacional. En la mañana de hoy salió publicada en el Boletín Oficial la resolución de Jefatura de Gabinete número 894 del año 2021, obviamente, en donde se establece, donde vamos a reforzar el trabajo domiciliario, o como se lo conoce más comúnmente, el teletrabajo en todas las dependencias y todos los despachos de la provincia de Buenos Aires, obviamente con las excepciones del caso que defina cada una de las jurisdicciones, cada uno de los ministerios. Obviamente las actividades que están definidas como esenciales y aquellas actividades que hemos definido, actividades y servicios de la provincia que hemos definido como no interrumpibles. Pero muy claramente nosotros, como hemos hecho desde el principio de la pandemia, estamos adoptando y adaptando a las particularidades de la provincia de Buenos Aires todas las normativas definidas por el Gobierno Nacional, que además creemos y estamos convencidos que son las correctas para empezar a dar algún tipo de control al aumento tan fuerte y tan explosivo de los casos. En tercer lugar, y quizá lo más importante para esta conferencia de prensa y de lo que se había especulado muchísimo durante el día de ayer, quiero referirme brevemente a esto. En el día de ayer hemos visto por todos los canales de televisión distintas especulaciones, informaciones de restricciones, de medidas que se iban a tomar. La verdad que ninguna avalada ni consultada con nosotros. Nos llama mucho la atención que cada vez que haya un momento para tomar definiciones, para pensar seriamente cuáles son las medidas que hay que tomar para seguir combatiendo el coronavirus, sobre todo en el marco del plan de vacunación más grande de la historia de la provincia, estén todo el tiempo diciendo noticias falsas, durante todo el día diciendo noticias falsas respecto de las medidas que se iban a tomar en la provincia de Buenos Aires, cuando obviamente no las habíamos definido. Estuvimos reunidos físicamente y obviamente a través de medios telemáticos cruzando informaciones, datos, estadísticas para analizar cuáles eran las mejores medidas para este contexto y las terminamos de cerrar en el día de ayer por la noche para anunciarlas hoy en esta conferencia de prensa. A ese respecto, los anuncios son 3 y que van a ser aplicados solo a los distritos, a los 110 distritos que están en fase 4. Los distritos que están en fase 5 van a continuar como hasta este momento, con las mismas actividades, con las mismas habilitaciones de servicios y con las pequeñas restricciones que veníamos manteniendo en ese tipo de distritos. El primero de los anuncios tiene que ver con que a partir del día de mañana, que vamos a estar publicando otra resolución de jefatura de gabinete, se suspenden todas las actividades en el horario de entre 2 y 6 de la mañana, como habíamos hecho en su momento al comienzo de la temporada estival, como ha sugerido además el día domingo el Gobierno Nacional y como además la jurisdicción vecina más próxima, digamos, con la que tenemos más vínculo económico, social y de todo tipo y especie, lo mismo que viene haciendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido vamos a igualar la normativa. Hemos estado además coordinando con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todas estas medidas, como venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia. Obviamente quedan exceptuadas de estas
actividades, las actividades de carácter productivo, las actividades manufactureras, las actividades agropecuarias y obviamente todo tipo de actividad y servicio que hemos definido de carácter esencial. Pero el anuncio concreto es que entre las 2 y las 6 de la mañana van a estar cerradas todas las actividades recreativas, comerciales, servicios no esenciales, etcétera, de todo tipo. Lo mismo que habíamos hecho durante el verano y que nos dio resultado. Ojalá que en este contexto, que realmente es distinto y es mucho más explosivo de lo que nos venía pasando en el verano, luego de haber tocado un piso hacia las primeras semanas de diciembre. Esperemos que también esto dé resultado. Para eso no solo hay que anunciar las medidas, hay que cumplir esas medidas. Estamos trabajando con todos los intendentes, con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires para reforzar los controles. La provincia va a reforzar los controles para asegurar que entre las 2 y las 6 de la mañana no se encuentre ningún negocio, ningún comercio, ningún bar abierto. En segundo lugar, también una medida que habíamos tomado durante el verano, que luego la habíamos relajado cuando se habían podido controlar relativamente el aumento de casos. Se limitan hasta 10 personas todas las reuniones de tipo social, familiar y recreativa, ¿sí? Hasta ahora estaban permitidas hasta 20 personas. A partir del día de mañana que se publique la resolución en el boletín oficial, van a estar permitidas todas este tipo de reuniones sociales, familiares y recreativas, hasta 10 personas. Como todos sabemos y lo hemos hablado muchísimo el año pasado, es uno de los ámbitos en donde uno en general se relaja, está con amigos, está con familia, etcétera, se relajan los cuidados en el distanciamiento, en el uso de barbijo y puede generar contagios. Es otra de las medidas que tomamos en el verano y que también nos dio resultado. En tercer lugar, también anunciar que estamos trabajando en el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires, que está integrado por una buena parte de los ministerios de nuestra provincia. Estamos trabajando en la revisión de las actividades de la fase 3, que si bien hoy no está habilitada, como mostré al principio, tenemos 110 distritos en fase 4, 25 distritos en fase 5, pero creemos que efectivamente si continúa el aumento de casos a este ritmo, más temprano que tarde, ojalá más tarde que temprano, pero creemos que más temprano que tarde vamos a tener que restablecer la fase 3 con algunas restricciones adicionales a las que acabamos de nombrar. Estamos trabajando en analizar cuáles serían esas restricciones ante la necesidad de tener que volver algunos distritos a fase 3 y procurando lo que siempre hicimos, procurando mantener la producción, mantener el empleo, pero fundamentalmente priorizando la salud y la vida de todos y todas las bonaerenses. Esos son los 3 anuncios puntuales que queríamos hacer. Y una última cuestión que ya la ha hecho el Gobierno Nacional y nos parece absolutamente pertinente realizarla en este contexto, en donde además en pocos días, en 2 días, comienza el feriado largo de Semana Santa. Sabemos que hay en los distritos turísticos, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, hay un altísimo nivel de reservas, cosa que por un lado nos alegra porque eso genera obviamente ingresos para esos destinos turísticos, para los distintos actores de la cadena turística, para los distintos servicios, desde gastronómicos hasta hoteles, hasta cabañas, etcétera, 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 pero también nos preocupa muchísimo porque, como sabemos, la mayor circulación es lo que lleva el virus de unos puntos a otros. Nos tiene muy preocupados, por eso queremos hacer una serie de recomendaciones generales, que ninguna cosa es muy novedosa, sino que es lo que venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia, pero queremos y creemos que efectivamente hay que reforzar todo este tipo de cuidados para evitar que en este marco de gran movilidad que vamos a tener en la provincia de Buenos Aires durante este fin de semana se produzca una cantidad mayor de contagios. Básicamente, nosotros como provincia y en trabajo con los municipios, como anuncié anteriormente, vamos a estar reforzando todo tipo de controles para que se cumplan los protocolos, para que se cumplan los horarios de las distintas actividades, estas restricciones horarias que acabamos de anunciar, pero le pedimos obviamente, apelamos también a la responsabilidad individual y colectiva de los y las bonaerenses, como lo hicieron durante gran parte del año pasado. No nos podemos relajar porque estamos en el comienzo ya indudable y definitivamente de una segunda ola en la provincia de Buenos Aires. Repetir,
uso permanente del barbijo, el distanciamiento social, estar a 2 metros de las otras personas, ir a espacios, ir a lugares al aire libre en lo posible o que tengan una ventilación cruzada, con ventanas abiertas y ventilación cruzada para evitar los contagios por sprays, por aerosoles que se generan con carga viral en el aire, obviamente, el cumplimiento de todos los protocolos y fundamentalmente me parece que la clave para esta Semana Santa, para aquellos que vayan a descansar a los destinos turísticos de la provincia, es tratar de mantenerse todo el tiempo en la burbuja familiar, en la burbuja de amigos, en la burbuja con la pareja, etcétera. Tratar efectivamente de mantener ese ordenamiento. Creo que esta va a ser la mejor forma de evitar un aumento todavía mayor de contagios. Repito, estamos muy preocupados, pero al mismo tiempo estamos absolutamente ocupados en esta situación, no solo a través de las recomendaciones, no solo a través de estas nuevas medidas restrictivas para algunas actividades puntuales y en algunos horarios puntuales que estamos determinando, sino fundamentalmente, como decía el ministro Goyán, avanzando a todo vapor con el plan de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. Les pedimos la colaboración, les pedimos la ayuda, la responsabilidad individual y colectiva a todos los bonaerenses a partir de ahora, porque como hicimos el año pasado, con gran solidaridad, con gran esfuerzo de todos, pudimos efectivamente evitar un colapso sanitario en la provincia de Buenos Aires, pudimos evitar miles de enfermedades y miles de muertes. Tenemos que volver a repetir esa épica bonaerense de cuidarnos y protegernos entre todos. Muchas gracias.